Química de suelos, capítulo 4, Esquedo. Jaime Obando como profesor, Facultad de Ingeniería Civil. Hoy es 11 de octubre de 2020. Vamos a hablar de la composición química o estructura atómica de los materiales arcillosos. Los materiales arcillosos son aquellos que son capaces de desarrollar en los suelos necesidad de cohesión, existe afinidad con el agua y de plasticidad. Estos además son meteorizados químicamente y abundan los silicatos, ya sean de magnesio. Todo está constituido por tres tipos de minerales: el tetraedro de sílice, que está constituido por un átomo central de silicio y 4 átomos periféricos de oxígeno. El octaedro de aluminio es un mineral que está compuesto de un átomo central de aluminio y 6 periféricos de oxígeno, y que tiene forma de un octaedro. Un octaedro de magnesio es aquel que está formado por un átomo central de magnesio y puros átomos periféricos de hidroxilos. Minerales arcillosos. Hay minerales con distintas distribuciones, que puede ser de 2 capas o bicapas, o de 3 capas o tricapas. En general, los minerales tienen 15 grupos, pero hay 4 grupos grandes, que son la caolinita, la hilita, la monmorillonita y la vermiculita. La caolinita. Su principal constituyente es el caolín y arcilla de porcelana. Se derivan del intemperismo de feldspato ortoplasa. La estructura de las caolinitas y de las arcillas de estas hace que no sea expansiva, por lo cual no pueden penetrar el agua, o el agua no puede penetrar en sus retículas. La hilita se obtiene a partir de la meteorización de moscovitas y de las biotitas. Esas son predominantes en arcillas y esquistos. Estas, con la presencia de potasio, o sea que sean más susceptibles al rompimiento, y pues debido a que tienen alto contenido de potasio son más fáciles de romperse. Los monmorillonitas son el principal constituyente de la bentonita de suelos tipo Black Mountain. Es un silicato bicapaco y la lámina intermedia es una lámina de aluminio hidratada. ¿Eso qué quiere decir? Que estos son más susceptibles al agrietamiento debido a que sus componentes minerales y pues son más fáciles de penetrar. Otro tipo de minerales arcillosos como la trafulgita, la saprofita, la clorita y la vermiculita. Esta última es ampliamente utilizada en la ingeniería civil. Estructura de los suelos es la distribución y ordenamiento de las partículas o granos minerales. La estructura de un suelo se desarrolla con procesos de sedimentación y meteorización de las rocas, o incluye la degradación del arreglo entre partículas y las relaciones de vacíos, los agentes ligantes y las fuerzas eléctricas asociadas. Estructura de los suelos granulares. En el estado granular simple, en ella, cada grano va a tocar varios de sus vecinos de tal manera que el agregado es estable aunque no hayan fuerzas de adherencia. En suelos grandes no se generan fuerzas interparticulares. Si es posible apreciar en arenas medias y finas un fenómeno denominado cohesión aparente. La cohesión aparente inhibe el reordenamiento de las partículas y produce lo que comúnmente se llama abultamiento o entumecimiento. Estructura de suelos cohesivos. Es la unión de partículas minerales que tienen un límite de plasticidad definido por los límites de Atterberg. Características tiene dos: la magnitud relativamente grande de las fuerzas particulares y la forma alargada de sus partículas. Hay dos tipos de enlaces. Los enlaces iónicos son aquellos que hacen enlaces cuando tienen deficiencia de electrones en la capa exterior del átomo. Y la de Van der Waals son debidos a alteraciones en el número de electrones en cualquier instante al lado de un núcleo atómico. Hay otros dos tipos de enlaces, que son los enlaces de hidrógeno y los enlaces gravitacionales. Estructura flocculenta.
En ella, el borde de una partícula de arcilla tiende a ser atraído por la cara plana de otra. De esta manera, las partículas forman una estructura relativamente estable. Da origen a suelos porosos con alto contenido de humedad. Estructura dispersa. En esta, los bordes y las capas de las partículas del suelo tienen cargas eléctricas iguales, de manera que las partículas se repelen entre sí y se agrupan en forma casi paralela. Superficie específica. Entre más pequeña y más laminar sea una partícula, mayor va a ser su área superficial. El valor de la superficie específica sea entonces más grande a medida de que el tamaño de la partícula sea más pequeña. Propiedades importantes de los minerales. Vamos con la absorbida. El complejo de absorción son cargas con O-2 o H-, presentan carga neta negativa, que son bipolares y se forma una capa de agua que queda unida a la superficie del mineral. Actividad. Son materiales arcillosos que están cargados negativamente, lo cual genera la necesidad de balancear las cargas por atracción de cationes. Y eso es todo. Gracias.